La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, Larry Yumibanda. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gisela. Buenas tardes también al país. Gracias por acompañarnos. Economista, ¿cómo impactaría en la economía ecuatoriana esta desaceleración de la economía mundial? Bueno, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en la revisión cuarta y quinta que se hicieron hace algunos meses atrás y que salió publicado su informe en julio, más lo que ha pronosticado el Banco Central, de hecho, la economía va a crecer en el 2.9%. Hay un proceso de desaceleración también en marcha con relación a lo que fue el año 2021, en la cual se creció al 4.2% del PIB. O sea, en pocas palabras, lo que está ocurriendo a nivel global y también en el Ecuador es que después de salir del proceso de la pandemia, y justamente se liberalizó el consumo mundial y también en el Ecuador, y adicionalmente también hemos tenido problemas justamente por la invasión de Rusia, Ucrania, entre otras causas, problemas en la cadena de suministro. De alguna otra forma, la economía rebota en el 2021, pero se desacelera. Era un efecto que ya se veía venir porque las políticas implementadas a nivel global, me refiero específicamente a Estados Unidos, a la Unión Europea, jamás previnieron, por ejemplo, un proceso de lo que está pasando actualmente en Europa del Este, la invasión de Rusia, Ucrania. Entonces, eso cambia totalmente las proyecciones de crecimiento económico para el mundo y por obvias razones también para nuestro país. Ahora, considerando que son sus principales socios comerciales, ¿los problemas en la economía de Estados Unidos y China impactan directamente al mercado ecuatoriano? Efectivamente, sí. Tenemos ahí varios problemas, no solamente con el asunto de nuestras exportaciones que van a desacelerarse en los mercados importantes como Estados Unidos, China o también la Unión Europea, sino que adicionalmente a eso estamos pasando por un proceso de apreciación del dólar. Entonces, eso también golpea también a nuestras exportaciones. Entonces, ya se prevé una disminución de las exportaciones de más o menos un 10 a 12% con relación a las exportaciones del año 2021. Aunque también esta apreciación del dólar genera efectos positivos, en el sentido de que podemos importar maquinaria más barata, especialmente en los mercados que acabé de mencionar, o también materias primas, que podrían ayudar de alguna otra forma en el proceso de producción, pero nuestra economía al estar dolarizada, prácticamente dependemos de que ingresen más dólares al país. Entonces, obviamente, al desacelerarse nuestras exportaciones, debilita de alguna de otra manera la dolarización. Claro, sobre todo considerando que tenemos una economía dolarizada, muchos creerían que esto nos va a beneficiar en una crisis como la que está atravesando el mundo, ¿no? Pero como usted acaba de decir, pues entonces no necesariamente la dolarización nos refuerza ante las condiciones para enfrentar una posible recesión mundial. De ninguna manera, la dolarización solamente da estabilidad financiera y hasta a su vez, y al inicio cuando se implementó la estabilidad cambiaria, pero de ahí los shocks externos, eso nos va a golpear por diferentes frentes. Entonces, la dolarización no es que blinda ante los eventos, por ejemplo, de la invasión de Rusia, Ucrania, o los eventos de la COVID-19, o los eventos de la pospandemia. Ahora, por ejemplo, se está generando un proceso de inflación. Nuestras proyecciones de inflación para este año están en el orden del 5%. Eso no estaba dentro del radar. Justamente sobre ese tema, economista, leía yo un comunicado del Fondo Monetario Internacional que afirmaba que las economías de América Latina y el Caribe han seguido recuperándose con fuerza tras la pandemia, pero los vientos están cambiando. Las condiciones financieras mundiales son cada vez más restrictivas y la tendencia alcista de los precios de las materias primas está revirtiéndose al tiempo que persisten las presiones inflacionarias. Eso entonces, en definitiva, también ha afectado esa inflación mundial al Ecuador. Sí, tiene que ver el tema de Rusia, Ucrania, sube los combustibles, sube la gasolina, sube la energía y por ende también nos afecta a nosotros. América Latina se había recuperado maravillosamente, llegando a un nivel del 7% en el 2021, pero las previsiones cambiaron totalmente y ahora va a crecer al 3%. Es más o menos la tendencia que, por ejemplo, tiene el Ecuador. Ahora, el asunto es que parece que las materias primas, y eso es lo que estábamos revisando
haciéndole el seguimiento a los commodities, ya el precio del barril de petróleo está comenzando a tender a la baja, ¿no? Estamos viendo que desde el mes de junio, la última semana del mes de junio y todo el mes de julio, el precio del barril de petróleo ha estado a la baja. Ahora creo que está en $94 más o menos. Estaba en 120 a inicios de junio más o menos. Pero también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre están con una tendencia hacia la baja. Entonces, eso da a entender de que, por ejemplo, el tema de la fiebre de los commodities, a partir del segundo semestre de este año, va a generar un proceso de disminución de los precios de los commodities. Y eso puede generar un impacto en América Latina y especialmente también en el Ecuador. Por ejemplo, en el Ecuador. ¿Cuáles serían los sectores más golpeados tras este problema? A ver, los sectores que podrían generarse una mayor problemática, estamos hablando de la industria manufacturera, estamos hablando, por ejemplo, el sector de la construcción, que no se recupera totalmente, estamos hablando, por ejemplo, de en algunos elementos de la parte agrícola. Entonces, hay temas muy sensibles que de alguna otra forma, yo creo que el gobierno debería de alguna otra forma mitigar ciertos ¿Qué impactos. medidas debería tomar? A ver, en un proceso de aceleración de las gasolinas a nivel global, y obviamente también nos impacta a nosotros, hemos dicho puntualmente que se haga una reforma tributaria para tratar de disminuir el IVA de manera temporal a los combustibles. Entonces, eso se implementó, por ejemplo, en Panamá. Hasta cierto punto, Biden hizo una exhortación a las gasolineras para que traten de no generar mayor rentabilidad, para que el nivel de vida de una población, en este caso sea de los Estados Unidos, sea la panameña, o por ejemplo en El Salvador también se establecieron mecanismos de disminución de impuestos, o en el Ecuador, es que se logre amortiguar esa subida del nivel general de precios, para un poco tratar de que los costos de las materias primas o los bienes de primera necesidad no suban de precio. Mire lo que está pasando ahorita en las mesas de diálogo. Van a establecer mecanismos para el control de precios. Eso, a nuestro juicio, podría generar un efecto boomerang, porque es imposible hacer un control de precios efectivo, porque podría generar ineficiencias justamente en esos controles. Podría generar especulación, podría generar escasez, y eso no es saludable. Por eso que la vía de disminución del IVA en los combustibles de manera temporal, puede ser hasta el mes de diciembre de este año, podría un poco mitigar que sigan subiendo los precios de primera necesidad, y como relación del conflicto de Rusia-Ucrania, obviamente por el incremento de los precios de petróleo, ¿no? Ahora, luego de haber analizado un poco este panorama de una desaceleración de la economía mundial y cómo le afecta al Ecuador el tema inflacionario también a nivel mundial, hay un factor interesante que veía en el Ecuador, y es que la tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó un 4% a mitad de año, y eso significa una mejora en comparación con el 5.1% registrado en junio de 2021. Incluso el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo consideró que esta era una reducción significativa. Dijo que se equivale a cerca de 81,000 desempleados menos en el país, y eso es importante también en la economía. ¿Cuáles son las condiciones que han hecho y que cree usted, economista, que se han dado para que crezca el empleo en medio de esta crisis global que también afecta a la economía ecuatoriana? A ver, la comparación se da en función de los primeros meses del año 2021. Y los primeros meses del año 2021 estuvimos todavía confinados. Ni siquiera se había desarrollado con mayor velocidad el proceso de vacunación. Y hay que ver esos resultados de los indicadores laborales a partir del segundo semestre de este año, en donde prácticamente se dio el proceso de vacunación, la gente compró, la economía creció también en el tercer y cuarto trimestre de manera ascendente, porque los primeros trimestres fueron un crecimiento muy bajo, a partir del tercer y cuarto trimestre comenzó a crecer, y obviamente eso recién a partir del segundo semestre vamos a ver si efectivamente se mantiene esa tasa de desempleo del 4%, o puede ser que, por ejemplo, se incremente al 4.5% al cierre del año 2021 por el proceso de desaceleración de su economía. Entonces, eso vamos a estar en la expectativa. Por el momento, los datos han generado, de alguna otra forma, me refiero al mercado laboral, un ambiente de mejoría, pero hay que siempre decirlo, fue en función de los primeros meses del año 2021, cuando todavía habían muchas restricciones
porque no se daba el proceso de vacunación en el país. Pero estas tendencias de las que hablamos de la economía mundial y de las proyecciones que se han dado, ¿podrían cambiar? Si no hay un acuerdo o un arreglo entre Ucrania y Rusia, las condiciones se van a mantener a lo largo del año 2022. El FMI alertó que en caso de que Rusia corte el suministro de gas a Europa, puede generarse un proceso de hiperinflación en Europa y puede golpear a los Estados Unidos y puede de alguna otra forma afectarnos en nuestras exportaciones al Ecuador en los próximos meses. Es nuestro principal socio comercial. Si eso no ocurre, bueno, yo creo que la tendencia es como lo que está proyectando no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino la misma CEPAL, el mismo Banco Mundial, hasta el mismo Banco Central. Que la economía se desacelerara este año, eso ya era evidente. No íbamos a crecer jamás por encima de lo que fue en el año, en este caso, 2021. Ahora, lo que me preocupa no es el año 2022, sino lo que va a pasar en el año 2023. En el 2023 la tasa de crecimiento de la economía se va a desacelerar otra vez con respecto al año 2022 y eso sí es malas noticias para el país, ¿no? Entonces a ajustarse los cinturones, no nos queda más, porque no se ve un panorama muy positivo, pero hay que tenerle fe y seguir trabajando, no nos queda otra. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, y eso hay que apuntar como país y como ciudadanos también, ¿no? Le agradezco mucho, economista. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Una buena tarde. Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil.